Apocalipsis, capítulo 7, uno de los capítulos más controvertidos en muchos lugares, sobre todo respecto a las cifras, los números que se dan, la simbología que encierra detrás de ello. Vamos a tratar de entender este texto a la luz de las Escrituras, a fin de que podamos ampliar nuestro conocimiento de quién es Dios. Cuando uno acude al libro de las Revelaciones de Juan, Apocalipsis, muchos tienen la idea de que este libro contiene, es un libro que contiene maldición, un libro que en sí mismo lo que habla es de desgracia y de destrucción. De hecho, se ha utilizado un sinónimo para referirse a situaciones críticas, situaciones como la que ha ocurrido en Ecuador y en otros lugares del mundo, y dicen que son situaciones apocalípticas. Se le da una connotación negativa a este libro y la realidad es muy diferente, pues este libro nos habla de la salvación, nos habla de que hay vida después de la muerte, nos habla de que hay una oportunidad de tener una vida mejor en Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 7 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase ningún viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y alguno dirá: ¿seré yo, Señor? De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual no podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido de la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Señor, bendiga esta porción de su palabra, esta porción de sus Escrituras. Vamos a pedirle al Señor que Él revele por medio de su Espíritu Santo esa idea central que Él quiere transmitirnos en esta tarde. Y voy a pedirle a nuestro hermano David que con voz fuerte pueda orar y presentar este momento también en el nombre del Señor. Gracias te damos, Señor, por este día. Vamos a enviar más en tu presencia, Señor, para alabarte y glorificarte, para ayudarnos
Es una realidad que cuando uno se acerca al libro de Apocalipsis, uno siente cierto pavor en cuanto a lo que en él está encerrado. Bueno, resulta difícil comprender toda la simbología que encierra este libro. Tenemos que entender primeramente que estamos hablando de un libro escrito hace más de unos 2000 años aproximadamente. Un libro que fue inspirado por Dios en un tiempo concreto, en un lugar, una región concreta y en una lengua determinada, con una cultura específica. Por lo tanto, nos distanciamos de este libro, de este texto, en cuanto a el tiempo que ha transcurrido desde que fue escrito. Nos distanciamos también en cuanto al idioma en que fue escrito, aunque nosotros lo tenemos en castellano, o en el idioma en el que leamos la palabra del Señor. Es un libro que fue escrito por lo general en griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y a no ser que tú hayas estudiado ciencias bíblicas, hayas estudiado en el seminario griego, te puedo garantizar de que por mucho que vayas y leas el texto en griego no vas a entender nada. Además, fue escrito en un tiempo muy concreto, en una cultura muy especial, muy diferente a la nuestra. Nosotros tenemos una cultura occidental, mientras que el contexto que encierra este texto es una cultura oriental, una cultura bastante diferente. Por lo tanto, el gran misterio que se encuentra encerrado en este texto, en este pasaje de la Biblia, no es tan misterio si lo analizamos a la luz del propio libro. El gran mensaje de la Reforma fue que la Biblia se interpreta a sí misma, de modo que por medio de ese lema se evitaba que muchos pudieran tergiversar el mensaje de Dios. Por lo tanto, Dios es claro en su mensaje, a pesar de que a veces nos cueste entenderlo. Es claro en cuanto a la manera en que Él se expresa, a pesar de que nosotros a veces no queremos entenderlo. Y por supuesto, Él nos da los medios para poder entenderlo de una forma adecuada. Lo que entendemos aquí lo tenemos que entender desde el punto de vista de los símbolos. Y empezamos el libro de Apocalipsis diciendo que es un libro que contiene cantidad de símbolos. Símbolos que tienen que ver con una realidad espiritual, pero también con una vivencia de Juan en ese momento real de su vida. Y realmente esos símbolos no difieren mucho de lo que hemos leído en el resto de la palabra de Dios. La realidad es que esos símbolos hacen referencia siempre a una misma cosa. Esos símbolos hacen referencia a Dios y a esa vida con Él. Hacen referencia al mundo y a esa realidad del mundo. Por lo tanto, cuando Juan habla y profetiza lo que está viendo, lo hace a la luz de esas realidades. Estamos en un interludio, en medio de la ruptura del último sello, de la apertura del último sello. Estamos en un momento crítico y especial en donde el Señor se está revelando por medio de esos sellos y está mostrando qué es lo que va a ocurrir en el fin del tiempo, en el fin de los tiempos, cuando Él venga y haga justicia. Y en ese momento Juan es interesante porque ha empezado escuchando, ¿verdad?, la palabra del Señor, escuchando lo que el Señor le dice, pero cuando Él se gira en cada momento ve una cosa diferente. Es decir, en Apocalipsis 1 del 10 al 12 se nos dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, pero cuando Él se gira y me volví, en el versículo 12, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Una cosa es lo que Juan oía y otra cosa es lo que él posteriormente veía al darse la vuelta. Lo mismo encontramos en el capítulo 5, versículos del 4 al 6. Dice la palabra del Señor: y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de negarlo. Y uno de los ancianos le dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono
y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, y estaba en pie un cordero. Lo que escucha es que hay un león, pero cuando se da la vuelta ve un cordero. Nuevamente encontramos esa misma realidad en el capítulo 14, versículos del 1 al 5 del libro del Apocalipsis. Después miré y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí su voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no puede haber mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Se gira y ve algo diferente. Escucha un cántico, ¿verdad? Como de arpas, como de instrumentos, y cuando se da la vuelta, realmente es el cántico de multitud de gente que adora el nombre del Señor. Por último, en el capítulo 15, versículos 2 y 3, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio y con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosos son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Por lo tanto, tenemos que entender esta realidad, que lo que Juan oye no es lo que él ve. ¿Sí? Y cuando en el capítulo 7 vemos que Juan se refiere a estos 144.000, y quiero centrarme ahora en esto, aunque después iremos avanzando en otros temas. No se está refiriendo a 144.000 sin más. Se está refiriendo a 2 momentos concretos, en 2 tiempos diferentes. Se está refiriendo a un momento en el que en la tierra ocurre una situación concreta, pero posteriormente vemos que esa imagen se traslada al cielo y se ve una muchedumbre de gente que adora a Dios y que alaba a Dios. Realmente estos 144.000 son los mismos que después están en el trono del Cordero, adorando y alabando el nombre del Señor. 2 lugares distintos, pero son los mismos los que alaban y adoran el nombre de Dios. Esos 144.000 simplemente son, el número es un símbolo de muchedumbre de gentes, en donde se incluye a la tribu de Benjamín, que no debía de estar incluida ahí, a los hijos de José, que no debían de estar ahí, pues no eran hijos de Jacob, pero sí fueron adoptados por Jacob. Por lo tanto, esas 12 tribus y esos 144.000 se refieren a todos aquellos que de algún u otro modo han recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y al incluir a los hijos de José, se nos incluye a cada uno de nosotros, que sin ser hijos fuimos llamados a ser, por tanto, hijos de Dios, a formar parte de esa muchedumbre de gente. Quiero que te quede claro esto, porque hay muchos que dicen: bueno, pues si tú no eres de esos 144.000, entonces tú no vas a disfrutar del reino de los cielos. Pero el reino de los cielos está lleno de muchedumbres de gente que adoran y alaban al Señor, que están vestidos con ropas blancas y que son aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Por lo tanto, tú y yo, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, por cuanto tú has confesado a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, podemos decir que somos de esos 144.000 y del mismo modo de esa muchedumbre de gentes que alaban y adoran a Dios en aquel trono. 2 realidades que representan lo mismo, 2 formas de decir algo, pero que finalmente representan lo mismo. Cuando uno piensa en el juicio de Dios, pues al final es un poco lo que aquí acontece. No podemos obviar que somos vulnerables en este mundo. No podemos obviar la realidad de nuestras vidas en este mundo. Somos frágiles. Hoy estamos bien y mañana nos duele algo y al día siguiente estamos en el hoyo. Porque somos frágiles. Porque no podemos controlar todas las cosas. Hablábamos ayer con los hombres precisamente ese tema. Es
imposible que nosotros podamos controlar todas las circunstancias que nos acontecen. Somos frágiles. Y nos encontramos ante esa realidad en la que si hemos venido a Cristo, sabemos que dependemos de Dios. Pero para aquellos que no han venido a Cristo, viven angustiados por no saber cómo salir de esa situación en la que se encuentran, de vulnerabilidad, porque hoy son y mañana no son, porque los cataclismos suceden, porque un accidente puede ocurrir, porque una enfermedad puede llegar, y al final nos damos cuenta de que somos polvo, de que vinimos del polvo y que volvemos al polvo, que el Señor nos hizo nacer del barro y vamos a volver al barro, pues así lo ha determinado el Señor. Somos vulnerables, pero qué bendición nosotros como hijos de Dios tenemos al ser miembros de la familia celestial, al ser parte de esa ciudadanía celestial que adora a Dios. Qué bueno es saber que a pesar de ser vulnerables ahora tenemos aquel que ha ganado, que nos da la victoria sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier situación. Porque aquel que nos da la victoria es aquel que paró el viento. Y se nos dice aquí que Él manda a un grupo de ángeles y lo manda a los 4 puntos cardinales de la tierra y que paran el viento. Paran el viento. El viento es el que mueve las nubes. El viento es el que hace, de algún modo, que el vapor de agua vaya a un lugar y a otro y rocíe la tierra, ¿verdad? Él es capaz de parar y de controlar los elementos. Así como lo hizo en el texto que hemos leído anteriormente, acerca de esa tempestad en aquel mar, ¿verdad? Los discípulos estaban angustiados, se sentían vulnerables, no podían controlar la fuerza de la naturaleza, pero sin embargo, había alguien en esa barca que tenía autoridad sobre los elementos, y ese es Jesús. Por tanto, si bien en un momento dado pudimos sentirnos vulnerables, ahora al estar en Cristo Jesús no podemos sentirnos de esa manera. Pues Él es el que controla los elementos. Él es el que tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. Decíamos el miércoles pasado que Él es, como dice en Colosenses, por quien fue creado todo y por quien subsisten todas las cosas. Todas las cosas se mantienen unidas porque Él permite que se mantengan unidas, y si no, ya hubiesen desaparecido. Por lo tanto, si bien podemos habernos sentido vulnerables ante cualquier circunstancia de la vida, ahora podemos creer que Él tiene poder y autoridad sobre nosotros, que Él puede gobernar sobre nuestras vidas. La realidad es que Él puede gobernar porque hemos sido sellados. Aparece un sello en este pasaje, y es el último punto que quiero tratar contigo en este día. Aparece un sello, y los sellos en la antigüedad eran utilizados como marca de identidad. Cuando alguien escribía una carta, la sellaba y la mandaba a cualquier lugar, y ese sello lo identificaba con aquella persona que había enviado el sello. Un sello real, por ejemplo, era un sello que además cerraba la carta y que debía de ser roto para poder leer el contenido de esa carta. Bien, nosotros hemos sido sellados. Por lo tanto, hay una marca de identidad en nuestras vidas. Hemos sido sellados por Dios. Hemos sido sellados por el Padre. Hemos sido sellados por el Rey. Nosotros ahora somos cartas blancas en las manos del Señor. Pues el Señor quiere escribir en nosotros su historia. Él quiere escribir en nosotros su historia. Él quiere que comprendamos cuán grande es el amor que nos tiene. Él quiere que comprendamos cuán grande es el camino que Él tiene preparado para nosotros. Él quiere que comprendamos que somos suyos y que nada nos puede apartar de Él. Que ningún viento, que ninguna tempestad, que ningún problema puede apartarnos de Él. Él quiere que sepamos que somos suyos. Por eso nos ha sellado, dice la palabra del Señor, con su Espíritu Santo, que en las arras de nuestra salvación somos sellados. Y hermanos, qué bendición más grande. Pues si muchos temen a la muerte, a pesar de que no crean en que hay nada después de la muerte,
Si muchos hoy niegan la realidad de que después de la muerte hay un juicio, nosotros, sabiendo que la realidad de la muerte está ahí y que un día partiremos con el Señor y que habrá un juicio, podemos estar confiados y seguros de que la gracia de Dios sobreabundó cuando nuestro mal abundaba. Que la gracia de Dios abundó, por eso mandó a Cristo Jesús a revelarse en nuestras vidas, para que nosotros pudiéramos tener la seguridad y la certidumbre de que este libro, el de Apocalipsis, y este libro que contiene el Apocalipsis, que es la Biblia, nos señala directamente nuestra salvación, que es en Cristo Jesús. Una realidad que nos llena de fortaleza y de ánimo para continuar hacia adelante. Así que, hermanos, los 144.000 son la misma muchedumbre que está en el cielo, a la cual nosotros pertenecemos y en la que en algún momento de nuestra vida podremos estar adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Recordemos que a pesar de que éramos vulnerables, ahora en Cristo Jesús hemos hallado la victoria y por lo tanto hay poder de Dios en nuestra vida para vencer toda tempestad. Hemos sido sellados y ese sello nos garantiza nuestra entrada en el cielo, pero también los beneficios de ser hijos de Dios, los beneficios de haber hallado la gracia de Dios, los beneficios de ser ahora siervos suyos, testimonio vivo de aquel que nos ama. Por lo tanto, cuando leas la palabra del Señor y en especial este texto, acuérdate que no es un texto de maldición, sino más bien de bendición para aquellos que hemos sido salvados por la sangre de Cristo Jesús. Dios quiera, y vamos a seguir viendo más acerca de este tema, Dios quiera que comprendamos lo que implica ser ciudadanos celestiales. Dios quiera que comprendamos lo que implica haber sido salvados por la sangre de Jesús Cristo. Dios quiera que entendamos el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios. Y como digo, esto fue escrito en un tiempo en el que, en un contexto oriental, en una cultura oriental. En la cultura oriental, el ser miembro de la tribu de Israel te garantizaba el favor de Dios. Aquellos que caminaban con el pueblo de Israel y que asumían sus costumbres y que además se circuncidaban y decidían formar parte de ese pueblo, llegaban a obtener los beneficios de ser pueblo de Dios. Los hijos que nacían en aquellas tribus llegaban a obtener los beneficios por ser hijos de Dios. Del mismo modo nosotros, por ser ahora hijos de Dios y haber sido sellados, por ser parte de ese pueblo, también recibimos los beneficios por ser hijos de Dios. Alégrate y gózate, porque el Señor ha alumbrado tu vida y ahora camina junto a ti hasta el día en que lo ves en su presencia. Amén.